Le decía en la exposición primigenia que usted hace pocas horas tuvo la gentileza de comunicarse conmigo, de llamarme por teléfono, dado que bueno, el día de ayer hubo un desaguisado, un incidente en el cual, digamos, usted habría proferido algunas palabras ofensivas contra el ex premier de la República, Vicente Ceballos, y entiendo que el motivo de su llamada es para, de alguna manera, ofrecer las disculpas zanjado y podamos continuar con una agenda ya nacional, que no se vea mellada la imagen ni del Congreso de la República ni de la Comisión de Constitución. Así que creo yo que por la salud del país y de la clase política y del Congreso de la República, entiendo que usted quiere, digamos, ofrecer unas palabras de disculpa o de desagravio contra el ex premier Ceballos, y le damos con todo aprecio el uso de la palabra para que usted pueda exponer por el tiempo que quiera, que sea necesaria, sus disculpas o sus palabras del caso, congresista Chávez. Adelante, por favor. Presidente, sí, en primer lugar, pues, saludando a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Yo le llamé en la mañana, preocupada, señor presidente, porque se estaba queriendo hacer en este tole-tole que ha iniciado el presidente Vizcarra y que continuó en la tarde de ayer el canciller, un tole-tole de acusarme a mí y usarme a mí como una cortina de humo, señor presidente, por el hecho de que yo señalé dentro de todo un conjunto de argumentos, que además los he escrito en una columna, en un diario el día de ayer, señor presidente, y en diversos tweets, todo un conjunto de ideas señalando mi protesta por el hecho de que en plena pandemia, cuando no hay dinero para conseguir oxígeno, ni camas UCI, ni contrataciones de nuevos profesionales de salud, señor presidente, se haya dispuesto unas medidas administrativas en la Cancillería, moviendo o removiendo a un embajador que recién había iniciado sus funciones hace un año en la Organización de Estados Americanos, un embajador de carrera, y lo han movido trasladándolo a Bolivia. Y resulta que en Bolivia, señor presidente, el cargo de embajador estaba vacante desde inicios del año, antes de la pandemia, por un problema administrativo que tuvo el embajador que lo ocupaba. Pues bien, estando vacante esa plaza de embajador en Bolivia, señor presidente, sin embargo lo mueven al embajador asignado a la OEA, un embajador de carrera, para hacerle un cupo y lo mandan a Bolivia. Lo mandan a Bolivia, a este embajador, el embajador Boza, está nombrado por resolución suprema en Bolivia. ¿Y para qué? Para que en la OEA tenga el señor ex presidente del Consejo de Ministros Ceballos un lugar, ¿no? Pese a que ni siquiera ha sido solamente 2 años miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, pese a que el señor no habla, según la información pública, no habla ni siquiera inglés, pero además en plena pandemia, señor presidente. Y entonces yo señalé, dentro de ese conjunto de observaciones, señalé el día de ayer, porque había venido una funcionaria de Cancillería para tratar el tema de los tratados ejecutivos internacionales y por qué se demoraban en enviarlos al Congreso, y señalé el tema, mi disgusto por esta situación, y señalé que en todo caso el señor Ceballos, que es originario de Tacna, pero que ha sido político, congresista por Moquegua, que ha sido alcalde en Moquegua y que conoce perfectamente la situación de Moquegua, que tiene proyectos binacionales con Bolivia, por el tema de Bolivia Mar, por el tema del tramo de la Transoceánica Sur, la línea ferroviaria Perú, Bolivia, hacia Brasil, etcétera. Señalé por qué no se le enviaba ahí, si la plaza estaba vacante. Y agregué, y dentro de este conjunto, esta intervención de casi 5 minutos, agregué e inclusive no como un agravio, señor presidente, porque textualmente no está así, sino más bien como una fortaleza. ¿Por qué en lugar no se le envía al señor Ceballos a Bolivia a ocupar esa plaza vacante, considerando no solamente sus rasgos andinos, y utilicé sí esa palabra, rasgos andinos, y además diríamos,
el compartir esas mismas características con el pueblo boliviano, que además se reclama una nación aymara, una nación quechua. Entonces, señor presidente, esto parece ha servido, como repito, según la ministra de Justicia, estaban en pleno Consejo de Ministros y escuchando nuestra sesión. Primero, quiero felicitarlo, presidente, porque parece que en el Consejo de Ministros, en plena sesión del Consejo de Ministros, se escucha la sesión de la Comisión de Constitución. Y entonces dice que se impactaron. Y entonces por eso es que cuando sale el presidente Vizcarra, dedica su disertación habitual, no hablar de la pandemia, no hablar de los muertos, no hablar de las necesidades, sino hablar de mi supuesta expresión racista, ¿no? E inclusive él menciona que él mismo fue objeto de una expresión racista cuando el ex congresista Bruce señaló el año pasado que él había sido escogido para la plancha presidencial del señor Kuczynski solamente para meter un provinciano o inclusive hacer que no sea una plancha tan blanquiñosa, ¿no? Y entonces a partir de ahí, señor presidente, se han derivado una serie de agravios a mi persona, incluso hay congresistas pro aborto en el Congreso que se han permitido presentar una denuncia contra mí en la Comisión de Ética, ¿no? Es decir, no les importa la vida de los concebidos, pero sí se señalan muy conmovidos por el hecho que yo pueda haber hecho un comentario racista al haberme referido a los rasgos andinos de alguien, no para descalificarlo, sino al contrario, para confirmarlo como una fortaleza en un cargo diplomático. Pero entonces mi llamada, señor presidente, en la mañana fue porque estaba preocupada porque al final estaban derivando, porque si bien todos los congresistas han estado en la sesión y ninguno hizo ningún comentario respecto de mi intervención, presidente, ni usted mismo, pero ya lo quieren culpar a usted, presidente, por no haberme llamado la atención en ese momento. Y congresistas que han estado presentes después han salido en sus tweets y en los programas de prensa a decir que soy una racista. Señor presidente, yo no soy racista. En primer lugar, soy una persona mestiza, soy una persona que no cree en la supremacía, porque además soy una persona de fundamentos católicos y no solamente teóricos, sino prácticos, reales. Y entonces creo que cada persona tiene una dignidad en sí misma más allá de cualquier circunstancia, señor presidente, y a lo largo de toda mi vida política y mi vida profesional previa, siempre lo he señalado. Pero no me puedo prestar, señor presidente, y no puedo tolerar de que se hagan estas campañas, estas cortinas de humo, ni menos que estén involucrando a la Comisión de Constitución. Y por eso mi preocupación, señor presidente, y de decirle que no voy a permitir esto. Y yo le decía a usted, bueno, si usted considera, para que no sea objeto usted tampoco de acoso como lo estoy haciendo yo, pero felizmente, señor presidente, yo tengo, sé lo que soy y sé lo que significo. Y entonces a mí no me van a poder asustar. Yo me he enfrentado, señor presidente, a una corruptela, un programa de corrupción del señor Toledo desde el primer momento. Y me han suspendido 3 años y medio, me han acusado, me han suspendido más de una vez. Yo no me corro, señor presidente, ¿no? Pero no puedo permitir que a otras personas se las lleven de encuentro. Y por eso lo llamé a usted en la mañana y le dije, señor presidente, si usted considera, y veo que usted también ha tenido declaraciones en la prensa, eso me lo dijo usted en ese momento y después lo he leído, también observando mis intervenciones. Entonces, mis declaraciones, que además, reitero, no son para nada, tienen un propósito de descartar, al contrario, de confirmar una fortaleza y decir, en lugar de estar moviendo al embajador ante la OEA, el señor, en todo caso, si quería darle un cargo remunerado, deberían haberlo mandado a Bolivia, que es muy cercano, ¿no?, a los intereses de la zona sur del Perú, siendo además mi familia de la zona sur y siendo a mi familia materna de orígenes moquehuanos, señor presidente. Entonces, como no quiero que se utilice eso como cortina de humo para el gobierno, ni los medios de prensa adictos, ni menos que como le repito, se afecte a una comisión, ni a los integrantes de la comisión, porque todos los que están ahora presentes, estuvieron también, señor presidente. Entonces yo le señalaba a usted que si usted considera que yo debo efectuar alguna expresión o dar alguna satisfacción, señor presidente, la doy.
retiro las palabras que expresé el día de ayer, porque no me quiero prestar a esa campaña, señor presidente, maliciosa de aquellos que tienen falsos valores, de los que atentan contra la vida, causan 50.000 muertos, señor presidente, de aquellos periodistas que amenazan policías y les dicen, yo te voy a denunciar como el general del aire. Aquel presidente o aquellos ministros, señor presidente, que son responsables de la muerte de 50.000 personas, que no les ha llegado el bono a las poblaciones aborígenas, a las poblaciones indígenas, que maltratan a ese presidente que se burló de una humilde señora arequipeña, hizo caso omiso de que la señora corría buscando defender la vida de su esposo. Entonces no me voy a prestar, señor presidente, a esa campaña. Y repito, ni permitir que se agreda a su persona en su condición de presidente de la comisión, ni a los señores congresistas que estuvieron presentes ayer y que no se han prestado a ese acoso. No denunciaron al señor ex primer ministro Cateriano cuando hizo un comentario antirreligioso contra el grupo FREPAC. No se pronunciaron contra el ex congresista Bruce, dijo que en la plancha del señor Kuczynski habían puesto al señor Vizcarra solo para provincializar o quitarle un poco de blancura a esa plancha. Pero sí lo hacen conmigo, porque soy mujer, porque soy fujimorista, ¿no? Y entonces, porque les duele pues que yo les diga muchas veces sus verdades, señor presidente. Entonces, reitero, no quiero que su presidencia ni ningún miembro de la comisión sea objeto de esta persecución, ni que se me use a mí de una cortina de humo. Y entonces, señor presidente, por esas razones es que si usted considera, como lo ha considerado públicamente, que yo debo disculparme, lo hago, señor presidente, y retiro las palabras. Si es que alguien se ha sentido ofendido. No reconozco, eso sí, señor presidente, a aquellas personas pro aborto, falsos valores, que se dan por supuestamente defensoras de la dignidad humana, cuando al contrario la agreden todos los días, presidente. Eso es lo que quería decir, y le agradezco a usted por esta oportunidad, señor presidente. Muchas gracias, congresista Chávez. La presidencia de la Comisión de Constitución, eso se toma nota de sus palabras, de sus satisfacciones, de sus disculpas del caso, y por favor, asunto cerrado.